tomado y fortalecido por el Señor. Este estudio lo vamos a fundamentar en los pasajes de Hechos capítulo 2, del 14 al 36, Hechos capítulo 3, del 11 al 26, y el mismo libro de Hechos capítulo 4, 18 al 22. Con base a estos pasajes, comienzo diciéndoles en relación al apóstol Pedro que le ofrece esperanza a quienes creen en el cambio que es posible, donde Cristo le había prometido que llegaría a ser una roca, una piedra en el fundamento de la iglesia. Eh, con la venida del Espíritu Santo, Pedro es por supuesto un nuevo hombre. Desde el comienzo de su amistad, él tenía una devoción eh, resuelta por Cristo, pero era compulsivo, vacilante y a veces cobarde. Por tanto, ahí en Hechos capítulo 2 es más conocido porque aquí describe cómo el Espíritu Santo vino sobre los creyentes y empezaron a hablar en lenguas, es decir, en los idiomas de aquellos países fronterizos con Israel. Este don especial le fue dado al pueblo judío como una señal de que la era de los gentiles había llegado. Las buenas nuevas ya no estarían limitadas al hermoso idioma hebreo, sino que serían predicadas en los diversos idiomas de los gentiles, representados en Jerusalén. El don de lenguas siempre se manifestó en idiomas reales que podían ser interpretados por quienes conocían la lengua específica. Algunas veces Dios también le daba al intérprete la habilidad de comprender de manera sobrenatural un idioma extranjero. Él estaba haciendo la poderosa afirmación de que el Evangelio, ¿quién? El apóstol Pedro, de que el Evangelio ahora se extendía por todas las naciones del mundo mediante la predicación de que daban estos apóstoles o discípulos del Señor. Pero más importante que ese don especial fue la transformación que Dios produjo en los apóstoles. ¿Mediante qué? Mediante la llenura del Espíritu Santo. El regalo prometido llegó con el sonido de un viento recio y con un poder que haría de este pequeño grupo de creyentes un equipo que sacudiría al mundo entero. 50 días habían pasado desde la resurrección de Cristo, de los cuales gastó 40 preparando a los 40 días, preparando a los discípulos para la gran tarea que les esperaba. Entonces, en el momento de su ascensión, les pidió a los discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo. Después de 10 días en el aposento alto, el milagro sucedió. Cuando todos los discípulos fueron renovados como resultado de ¿qué? De la venida del Espíritu Santo. Pedro, el vocero, es el más claro ejemplo de una transformación. Escasamente se parece al hombre vacilante que vemos en los relatos de los evangelios. Consideremos el contraste y es de analizar y apreciar y darle la gloria a Dios por la transformación que Dios hizo mediante el Espíritu Santo en la vida de Pedro y los demás compañeros. En los evangelios, Pedro tenía algunas piezas importantes del rompecabezas, es decir, pero el cuadro grande no encajaba. Él había estado en desacuerdo con Jesucristo y le había dicho a su maestro que no debía permitir que le clavaran en una cruz. Como mencioné anteriormente, Pedro tenía buenas intenciones,
Pero si Cristo hubiera aceptado su sugerencia, él mismo no habría sido redimido, aunque tenía la percepción suficiente para reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Sencillamente no había comprendido el significado de la cruz ni el propósito de Dios en la redención. Muchos pueden estar en la posición que estaba Pedro antes de ser transformado por el Espíritu Santo. Cuando la mente finita no puede comprender las cosas del Espíritu, el mundo espiritual se vuelve torpe, habla necedades. Ahora bien, Pedro predica un elocuente sermón, explicando con asombrosa profundidad el propósito de la cruz y cómo ésta encajaba en el plan eterno de Dios. Está ahí registrado en Hechos capítulo 2, versículo del 14 al 36 sobre el gran sermón de Pedro. Este mensaje que comprende 22 versículos contiene no menos de 12 citas del Antiguo Testamento, donde Pedro relaciona la profecía y la divina providencia y termina su discurso con estas palabras: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. ¿Sí? Entonces aquí ya no habla el Pablo inseguro, el Pablo necio, el Pablo mmm, llevado de su parecer. No, ya es Pedro. Ya no es un Pedro soberbio, llevado de su parecer, ya es diferente. Por fin Pedro puso la cruz en el centro del programa de Dios para el planeta Tierra. Ahora comprendía que el sufrimiento de Cristo había sido preordenado como el instrumento divino para la salvación. Él proclamó este hecho públicamente sin temer la hostilidad de los hombres, aunque sabía que odiaban lo que estaba diciendo. No importaba que todo el mundo estuviera en contra suya. Cristo estaba junto a él. El Espíritu Santo estaba en él. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este cambio en el entendimiento de Pedro? Es de decir que el Espíritu Santo prometió Cristo guiaría a los discípulos a la verdad, porque Él es el Espíritu de sabiduría y de revelación. El Espíritu Santo alumbra la mente, ayuda a captar el más profundo significado de la Escritura y a hallar el sentido de la relación que Dios tiene con el mundo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 12 y 14. Cuando Dios, amigos, hermanos y ministros, da sabiduría y revelación, es siempre a través de una mejor comprensión de las Escrituras y nunca aislando la palabra divina. Satanás es también un espíritu de confusión que insta a pensamientos que conducen a la frustración y a la incertidumbre. La revelación de Dios que trae estabilidad, dirección y sabiduría. Gracias al Espíritu Santo, la mente de Pedro fue iluminada y los malos entendidos
se disiparon a medida que él comenzó a ver con mayor claridad los propósitos de Dios. Hoy el Espíritu Santo hace lo mismo por nosotros. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Nuestros días de libertad religiosa mmm, pueden estar contados. Hoy todo el mundo es libre de creer lo que desee, ¿verdad? Pero hay de la persona que sugiera que su creencia debe ser transmitida a otros. La religión, se nos dice, es un asunto privado y por lo tanto muchos se oponen a qué? A la idea de que nos sintamos libres para compartir la fe y mucho más si se trata de convertirlos a una religión en particular. Hemos estado tan intimidados por los grupos liberales que insisten en que seamos políticamente justos, que algunos cristianos no han estado dispuestos a mantenerse firmes en la justicia. Nos hemos sentido tan atemorizados por los recientes desarrollos que muchas iglesias buscan el consejo de los abogados cuando están a punto de oponerse al aborto, los derechos de los homosexuales o la pornografía. Nos hemos atemorizado y reducido a un silencio nebuloso. ¿Dónde obtuvo Pedro su fortaleza? Cuando Cristo prometió el Espíritu, dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, o sea, otro defensor, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. En griego hay dos palabras para otro, para el término otro. Una de ellas significa similar y la otra significa el mismo. Cristo emplea el segundo término para indicar que el Espíritu Santo sería un ayudador como él mismo. Cristo cuando estuvo como él mismo cuando Cristo estuvo en la tierra. En otras palabras, el Espíritu Santo ha venido a tomar el lugar de la presencia física de Cristo. Esta es la razón por la cual el Espíritu no podía ser completamente vertido hasta que Cristo ascendiera al cielo y fuera glorificado. Cristo dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Juan 16:7. Mientras estuvo en la tierra, aquí en Cristo, con su cuerpo físico, Jesús solo podía estar en un lugar. Ahora que se ha ido al cielo y ha enviado al Espíritu Santo, está tan presente como nosotros, está tan presente con nosotros como lo hizo con los discípulos sobre la tierra hace tanto tiempo. El Consolador, el Espíritu Santo, está parado donde nosotros lo estamos. Se sienta donde nosotros lo hacemos. Escucha cuando hablamos y soporta lo que vemos. Nunca nos deja ni nos abandona y podemos tener la plena seguridad de su presencia sin importar la circunstancia que vivamos. Cuando el temor y la fe se alojen en el puerto de nuestro corazón, es importante que solo a la fe se le permita que tirar el ancla. Y cuando servimos en fe, sabemos que no estamos solos. El espíritu que energizó al tímido Pedro es el mismo que nos da el coraje. ¿Para qué? Para declarar la palabra de Dios con poder y confianza. Cuando Cristo fue crucificado, los discípulos le abandonaron y huyeron, ¿verdad? Aunque ellos renovaron sus fuerzas cuando supieron de la resurrección,
tenían muchas preguntas acerca de lo que iban a hacer después de la ascensión de Cristo. Observemos la transformación que el Espíritu Santo realizó y la determinación que se produjo en ellos. Eh, Podemos y conocemos que las autoridades fueron influenciadas por Gamaliel después de que los apóstoles estuvieron en la cárcel. Y convinieron con él, dicen, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42. Mientras más los azotaban, mayor era su testimonio. El primer cambio que hemos observado afectó la mente de Pedro, quien ahora tenía entendimiento espiritual. El segundo movió sus emociones pasando del temor a la confianza y al coraje. El tercero se manifestó con una voluntad transformada. Nada podía desviarlo de obedecer el mandato de Cristo. Aquí los discípulos, a pesar de ser flagelados, es decir, azotados con 39 latigazos, se regocijaban y aceptaban como un honor soportar por el nombre de Cristo tanto el dolor como la humillación. De paso, observemos que el haber sido llenos con el Espíritu Santo no protegió a los apóstoles de la violencia física. Muchos de ellos fueron azotados y luego ejecutados por causa de su fe. El Espíritu Santo no les eximió de los azotes, pero les dio la gracia para enfrentarlos. El Espíritu Santo no nos libra de los accidentes. El abuso, en este caso podríamos decir que el abuso o las injusticias comunes a los hombres, pero provee que la gracia que nos permite sobrellevarlos para la gloria de Cristo. Muchos cristianos creen que la doctrina de la llenura del Espíritu Santo es demasiado misteriosa, que está fuera del alcance para un cristiano común y corriente. Ellos piensan que únicamente los misioneros y quizás los pastores son dignos de obtener esa bendición espiritual, pero no es así. Mm, Cristo invitó a las personas a ir a Él para saciar su sed espiritual. Entonces leemos cuando nos dice en Juan 7:39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es de recordar que así como miramos a la cruz para nuestro perdón, también debemos mirar al Cristo que ascendió. ¿Para qué? Para el don del Espíritu Santo. Si al comprar un libro que viene en 2 tomos, se te quedara uno en el mostrador, puedes regresar y reclamarlo sin costo adicional. De la misma forma, Cristo nos dio un regalo en 2 volúmenes, podríamos decir, el perdón y el poder espiritual. Ambos son nuestros cuando creemos, pero cuando creemos en quién, en Él, en Cristo. El perdón se basa en la cruz y el poder en la ascensión. Les repito, el perdón se basa en la cruz y el poder en la ascensión. ¿De quién? De Cristo. Los dos hacen parte de nuestra herencia. Sí, el Espíritu Santo es un regalo, pero Él también es un regalo de
compasión. En contraste con los demonios que conducen compulsivamente al ser humano, trayendo la desesperación y la tiranía, el Espíritu Santo es tierno, pero con frecuencia su ministerio es rechazado. Él es representado como una paloma, quien el Espíritu Santo. Es ave tan sensible que si se le insulta o ignora, dobla las alas. Gracias a Dios, el Espíritu no nos deja cuando desobedecemos, pero de continuar haciéndolo, con el paso del tiempo, dejaremos de oír su voz. Esto explica por qué hay cristianos que viven en pecado evidente y ya no escuchan la voz del Espíritu. Dios es muy irreal para ellos, para aquellos que andan en desobediencias. ¿Por qué? Porque su depresión, culpabilidad y desesperación anulan el ministerio del Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual Pablo dijo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Cuando caminamos siendo sensibles al Espíritu, Él nos capacita para refrenar la lengua, apartarnos del pecado, alejarnos de la maldad y deshacernos de los vicios que nos plagan o nos asedian. También tenemos el valor de compartir la fe, aunque la gente nos considere como parte de los fanáticos. El poder del Espíritu aumenta a medida que la voluntad personal disminuye. Eh, por tanto, es de decir que no precisamente mm, de, de mecanismos psicológicos se disminuye esto para lidiar con las pasiones de la vida. No, necesitamos más fe, más entrega, más de la cruz. Nuestro Señor dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Esta muerte al ego significa ¿qué? Significa ponerle fin a nuestras autodeterminaciones. El Espíritu Santo no nos empuja, pero nos guía. Él no nos aguijonea compulsivamente, sino que nos estimula con ternura. Pero solo quienes han muerto a su propia voluntad pueden disfrutar el regalo de su presencia. Pero aquí vemos que en el caso de Pedro era un hombre común y corriente, pero dependía del Espíritu con una fe extraordinaria. Lo que tenemos es importante solo si lo ponemos en las manos de Cristo. Tal actitud hace la diferencia. El Espíritu podríamos decir que es residente, pero solo nosotros podemos hacerle presidente. El cincel de las circunstancias se combina ¿con qué? Con la soberanía del Espíritu, haciéndonos vivir para Cristo. La mente, las emociones y la voluntad obedecen a la iniciativa divina. El escultor, que es el Espíritu Santo, se deleita terminando el trabajo que de antemano Cristo inició. Amén. Bendiciones, bendiciones.